Buenos días. Esta es la quinta clase que va a tener tres partes relacionadas al área cardiovascular, ¿verdad? El área cardiovascular va a tener tres partes. En la primera vamos a hablar de la tromboembolia pulmonar, en la segunda parte de cardiopatías y en la tercera parte de la patología aórtica. Empezando por la tromboembolia pulmonar. La embolia pulmonar es una causa bastante frecuente de evento cardiovascular y de muerte súbita. Es frecuente sobre todo en pacientes hospitalizados y en la mayoría de los casos el émbolo que se va a trancar en las arterias pulmonares proviene de los miembros inferiores, o sea, es secundario a lo que se llama la trombosis venosa profunda. En menos del 10% de los casos el émbolo se origina en otro sitio, y casi siempre en la pelvis. Es muy raro que se originen miembros superiores. La posibilidad de infarto es muy baja porque los pulmones tienen doble aporte arterial. Están las arterias pulmonares y están las arterias bronquiales, y son las arterias bronquiales las que realmente nutren el parénquima pulmonar. Entonces, cuando se cierra una arteria pulmonar es muy raro que vaya a infarto el paciente. La embolia puede ser aguda o crónica. En el evento agudo hay un émbolo relativamente voluminoso que va y se tranca en una arteria pulmonar, y en la crónica son pequeños émbolos que en forma repetitiva se van liberando y van trancando de a poco la red arterial pulmonar. Cuando se obstruye un porcentaje importante, que está alrededor del 50%, dependiendo obviamente de la condición previa al paciente, ya sea de forma aguda por un émbolo o de forma crónica por varios en el tiempo, cuando hay una obstrucción importante del lecho vascular, el paciente va a desarrollar síntomas o va a quedar con secuelas, ¿verdad? El origen en la gran mayoría de los casos de la embolia pulmonar es un trombo que estaba en uno de los miembros inferiores. Se llama trombo al coágulo adherido a la pared venosa. Si este coágulo, si este trombo se desprende, pasa a llamarse émbolo y va a viajar en la red venosa. Va a llegar a la vena cava, y de la vena cava va a entrar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a ser expulsado a la arteria pulmonar, y de acuerdo a su tamaño se va a trancar más o menos lejos. Obviamente, si es un émbolo de 4 o 5 centímetros, pues se va a trancar en la arteria pulmonar, en su tronco, y el paciente va a hacer una muerte súbita. Si el trombo es más pequeño, va a viajar más lejos en la red arterial pulmonar. En cualquier caso, es obvio, el corazón es una bomba que bombea a un sistema de cañerías, que son las arterias pulmonares. Si yo cierro ese sistema de cañerías, la bomba puede fallar, y ese porcentaje de cierre está alrededor del 50%, como dije recién. En la clínica, la tromboembolia pulmonar es muy poco específica. Hay tres signos: dolor torácico de inicio brusco, disnea de inicio brusco y hemoptisis. Y esta triada está presente en solo 5% de los casos. O sea, la clínica es muy, muy poco fiable. El laboratorio hay una prueba de laboratorio que se llama dímero D. El dímero D se eleva en los casos de embolia pulmonar, pero se eleva en un sinnúmero de otras circunstancias. Por lo tanto, no es específico. Lo que sí tiene una alta sensibilidad, o sea, es muy poco probable. La probabilidad de que un paciente tenga embolia pulmonar con dímero D negativo es casi nula. Por eso el test se sigue haciendo. Si el test sale negativo, si el dímero D sale negativo, es muy, muy, muy poco probable que el paciente tenga una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda. Si el test sale positivo, no significa gran cosa. Puede ser una trombosis venosa profunda, una embolia, pero puede ser otra cuestión. El dogma que hay que retener es que, como la inmensa mayoría de las embolias pulmonares son secundarias a una trombosis venosa profunda en miembros inferiores, si en un paciente con sospecha de embolia pulmonar se descubre trombosis venosa profunda por ecodoppler color, el diagnóstico se considera hecho. A ver si me explico bien. Si el paciente con sospecha de embolia pulmonar tiene
una trombosis venosa profunda, tiene trombos en las venas de los miembros inferiores, demostrado esto por ecodoppler, que es el mejor método para esto, el diagnóstico de embolia pulmonar está hecho. Entonces, de ahí viene que todo paciente con sospecha clínica de embolia pulmonar tiene que ser sometido a un Doppler color. Si el Doppler es positivo, el diagnóstico de embolia pulmonar está hecho y no se requiere otro estudio. Es un método, el ecodoppler color es como una ecografía, no hace daño, es práctico y con mejor costo-beneficio para el diagnóstico. Se hace como una ecografía común, analizando obviamente primero las venas de la pantorrilla, donde generalmente se inicia el proceso de trombosis venosa, posteriormente la poplitea por detrás de la rodilla, luego las venas femorales y por último el examen termina evaluando la vena cava inferior. Se obtienen imágenes como esta. Estas son las dos venas tibiales posteriores, estas son las venas peroneas, esta es la poplitea, esta es la femorales. En el Doppler color el método utiliza Doppler y se colorea todo lo que se mueve en el cuerpo es sangre. Obviamente hay que investigar hasta el nivel de la vena cava inferior, está la ilíaca externa, la ilíaca primitiva y la vena cava inferior. Una vez que uno vio todo esto, hasta la vena cava inferior inclusive puede descartar la posibilidad de trombosis venosa profunda. Sin embargo, si uno se encuentra con algo como esto, esta es la confluencia de la safena interna, la vena femoral común, dentro de la femoral superficial hasta el nivel de la desembocadura de la safena interna hay un material dentro de la vena. Esto es un trombo que tiene un extremo cefálico libre, que es el que se desprende habitualmente para generar el proceso de embolia pulmonar. Cuando se pone el Doppler color, el trombo obviamente no tiene señal, no hay ningún movimiento de sangre en ese sitio. Entonces, cuando la asociación de sospecha clínica de embolia pulmonar y Doppler positivo hace el diagnóstico de embolia pulmonar y es razonable evitar otros estudios para diagnosticar embolia pulmonar. Aunque la inversa no es cierto, si el Doppler sale negativo, esto no descarta una embolia pulmonar. Un porcentaje importante, cercano al 40% de los pacientes con embolia pulmonar tienen Doppler de miembros inferiores negativo, por varias razones. Puede ser porque el operador falló en demostrar la trombosis, puede ser que todo el trombo se desprendió y no esté más en la pierna, puede ser que esté en la pelvis, y en la pelvis hay un sinnúmero de venas, es difícil de descartar trombosis en todas ellas. Entonces, aquí es cuando tenemos un problema, porque el diagnóstico de embolia pulmonar es muy importante de hacer para tratar al paciente. Lo primero que hay que saber es que la radiografía no sirve para gran cosa. La radiografía es normal en por lo menos 80% de los pacientes y es positiva en general cuando hay infarto pulmonar, lo cual ocurre en un 15% de los casos. El infarto, como ustedes se imaginan, va a dar una opacidad triangular de vértice iliar y de base pleural. En la práctica no tiene mucho valor. Este es un paciente con embolia pulmonar. El único signo es un hilio, una arteria pulmonar derecha gruesa comparativamente con la izquierda y que se termina en un fondo de saco, en un límite inferior convexo, que es la amputación de la arteria por un émbolo. Y es así de sutil, así como en este caso se ve un infarto pulmonar. El infarto es una opacidad triangular que estoy dibujando ahí, cuyo vértice está hacia el ilio y la base está en la pleura. Esto es absolutamente insuficiente para hacer el diagnóstico, porque esto puede ser un infarto, puede ser una neumonía o puede ser una hemorragia alveolar. Entonces no es suficiente para el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico tenemos tres opciones. La primera y más utilizada es la angiotac, les voy a explicar cómo se hace esto. La segunda es la gammagrafía, ventilación, perfusión, y la tercera es la arteriografía o angiografía pulmonar. La angiotomografía pulmonar es el método más utilizado en todo el mundo para hacer el diagnóstico de embolia pulmonar. Es más eficaz que la gammagrafía, es menos eficaz que la angiografía, pero mucho menos invasivo también. Y tiene hoy una eficacia superior, largamente superior al 90%. Para hacer una angiotac pulmonar hay que tener un tomógrafo rápido, helicoidal o multicortes.
se usan cortes finos, se inyecta contraste por una vena del brazo, como una tomografía normal, pero a alto débito, y se espera el contraste va a ir de las venas del brazo, va a llegar hasta la vena cava superior, va a entrar a la aurícula derecha, ventrículo derecho y después a las arterias pulmonares. En ese momento hay que hacer la adquisición y esto ocurre entre 10 y 20 segundos luego del inicio del contraste, que se inyecta en bolo rápido. En ese momento las arterias pulmonares están llenas de contraste. Si hay un émbolo dentro de alguna de las arterias pulmonares, se va a manifestar como un defecto de relleno, una zona que no se va a rellenar con el contraste porque esa luz arterial está ocupada por un émbolo. Entonces el diagnóstico se hace por demostración directa de un defecto de relleno o coágulo en alguna arteria pulmonar. Hay algunas limitaciones de la técnica que son realmente menores y que hoy con los tomógrafos que son rápidos ya no existen más. Al inicio era necesario que el paciente no respire para que la imagen no salga movida, y esto no es más cierto. Y realmente la única limitación es en los pacientes que tuvieron antecedentes de alergia al contraste, el método puede resultar imposible de hacer. Por otro lado, el método descubre hasta el nivel de las arterias segmentarias. Si ustedes recuerdan, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 10 segmentos, y el izquierdo 2 lóbulos y 8 segmentos. Hasta el nivel de las arterias que van a estos segmentos se puede ver por angioTAC, distalmente a eso no, pero hoy es discutido el interés de ver émbolos más pequeños. Este es un ejemplo de una angioTAC normal de tórax, de arterias pulmonares. Voy a ir pasando las imágenes de arriba para abajo. Esto que ven acá es el callado aórtico y a su derecha la vena cava superior llena de contraste. El contraste está viniendo por la vena cava superior. Esta es la tráquea. Si vamos bajando, por debajo del callado aórtico va a aparecer el tronco de la arteria pulmonar. Ustedes ven que hay pequeños movimientos porque el paciente estuvo respirando. Este es el tronco de la arteria pulmonar, que se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda. Ambas se rellenan completamente, no hay ningún defecto relleno, con lo cual, y ahora estamos llegando a los lóbulos inferiores, con lo cual no hay evidencias de embolia pulmonar. En el corazón tenemos las 4 cámaras, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y si vamos para arriba del ventrículo izquierdo, va a salir del ventrículo izquierdo va a salir la aorta. Vamos a pasar a un ejemplo donde sí se ve embolia pulmonar. Este es el caso, este es el callado aórtico. Por debajo del callado aórtico va a aparecer el tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar con su rama derecha y su rama izquierda. Y vamos a seguir la rama izquierda hacia abajo, hacia el lóbulo inferior, y vamos a ver que la rama izquierda tiene un defecto, no se rellena completamente. La mitad de la luz está ocupada por un material hipodenso que corresponde a un émbolo. Por lo tanto, este defecto de relleno de al menos la mitad de la luz de la arteria lobar inferior izquierda traduce una embolia pulmonar. Y más abajo está la arteria inferior izquierda ramificándose con todas sus ramas ocupadas por émbolo. Lo mismo pasa, voy a volver a subir, lo mismo pasa con la arteria derecha. Acá se inicia y yendo a la lobar inferior tenemos esta es todavía la arteria, el tronco de la arteria pulmonar derecha, hay un defecto relleno compatible con émbolo, y más abajo de nuevo las ramas segmentarias de la lobar inferior también con defectos de relleno sugerentes de émbolos. Por lo tanto, este paciente tiene una embolia pulmonar bilateral. Siempre hay que recordar que el lugar con mayor vascularización, las arterias con mayor vascularización de las pulmonares son las lobares inferiores. Por lo tanto, es mucho más probable tener émbolos. Como el émbolo viaja por flujo, como si fuera un río, va donde más corriente hay, y donde más corriente hay es en los lóbulos inferiores. Acá hay otro ejemplo
Otro caso de embolia pulmonar en angiotac, está el tronco de la arteria pulmonar, su rama derecha y su rama izquierda. Vamos a seguir la rama izquierda, la lobar inferior, y aparece en esta un defecto relleno que ocupa gran parte de la luz, más del 50%, y que implica la presencia de un émbolo. Distalmente algunas segmentarias se rellenan y otras tienen pequeños émbolos en su luz. Fíjense que estas son arterias de 2 o 3 milímetros y es posible ver el defecto relleno en su interior. En el lado derecho no había evidencias de embolia. El paciente tiene, si ustedes se fijan en el corazón, las cavidades derechas más grandes que las izquierdas, lo cual es paradójico. Normalmente las cavidades izquierdas son más voluminosas que las derechas. Esto se debe a que hay una hipertensión pulmonar. Al estar trancadas las cañerías, el ventrículo derecho termina dilatándose porque está bombeando contra un sistema de cañerías trancadas, la presión aumenta y la presión aumentada termina dilatando el ventrículo. La ventaja del angiotac pulmonar, la gran ventaja es la alta eficacia y el hecho de que el método diagnóstico es directo. El informe de una angiotac dice hay embolia o no hay embolia. No habla de presunción diagnóstica, habla de diagnóstico. Es poco invasivo, se hace es como una tomografía, tiene la misma complejidad que una tomografía con contraste de otro estilo, de abdomen o de tórax o de pelvis. Es rápido, las adquisiciones que ustedes vieron tardan unos 8 a 10 segundos. Es rápido, el paciente en sala puede estar 5 o 6 minutos. Y está y es un método relativamente disponible. Recuerden que en Paraguay hay al menos un tomógrafo capaz de hacer estos estudios en cada departamento del país. Y es más económico que los métodos competidores. El inconveniente es que se usa contraste y el uso de contraste tiene contraindicaciones en pacientes con insuficiencia renal o con antecedentes de reacción al contraste. Y lo mismo, ya hablamos de la imposibilidad de ver embolias subsegmentarias, cuyo valor es discutido hoy. Los otros dos métodos para hacer el diagnóstico de embolia pulmonar son la gammagrafía, ventilación, perfusión y la angiografía pulmonar. La gammagrafía, ventilación, perfusión es un estudio que usa radioisótopos. Es un método de medicina nuclear. Los radioisótopos emiten radiaciones y esto es captado por una gamma cámara, que es una especie de tubo que capta dónde fueron estos radioisótopos. Para este estudio se mete radioisótopos por dos vías. Primero, por vía aérea, el paciente inhala radioisótopos, entra a la gamma cámara y se ve si el material inhalado se distribuyó por ambos pulmones. Y luego, en una segunda fase, al paciente se le inyecta radioisótopos. Ahí tienen radioisótopos que se usan para la ventilación, se usa xenón 133 y para la perfusión tecnesio 99. Esto emite radiaciones y es captado por la gamma cámara. Vamos a ver imágenes. Luego se mete radioisótopos en sangre y se ve cómo se distribuye por las arterias pulmonares. El diagnóstico de embolia se sospecha cuando hay un déficit en la perfusión con ventilación conservada. El diagnóstico se hace, por lo tanto, de forma indirecta y la eficacia no es tan buena. Este es un ejemplo muy ilustrativo. En un caso, normalmente los casos no salen así. Este es un caso muy positivo de embolia pulmonar. En la columna de la izquierda está la ventilación. Fíjense, una es la vista posterior y otra es la vista anterior. Al paciente se la acuesta primero boca abajo, luego boca arriba. Se tienen las dos imágenes. En ambas imágenes se ve que el radioisótopo difundió perfectamente bien por ambos pulmones. Y esta es la perfusión. Y en la perfusión, en la vista posterior, vemos que el pulmón derecho, porque el paciente está visto de atrás, esto es izquierdo, esto es derecho, el radioisótopo no llegó por vía sanguínea, por vía de la arteria pulmonar hasta el pulmón. En la vista anterior es al revés, este es el pulmón izquierdo con la sombra cardíaca y el
la red arterial del pulmón derecho no se opacificó. Obviamente este paciente tiene pulmón derecho, porque eso se ve en la ventilación, pero ese pulmón derecho no está vascularizado porque hay un émbolo trancando la arteria pulmonar derecha. La gammagrafía es el método menos invasivo, tiene un riesgo casi nulo y una eficacia aceptable, pero el método diagnóstico es indirecto. Hay muy pocas gamacámaras, mucho menos que tomógrafos. El método es más caro y la eficacia es menor. Por lo tanto, la gammagrafía tiene solo algunas indicaciones limitadas. El tercer método es la angiografía pulmonar, que prácticamente no se hace más. Para hacer una arteriografía pulmonar hay que meter contraste directamente en la arteria pulmonar y esto se hace a través de un catéter. Entonces lo que se hace es clavar la vena femoral. A mí me tocó hacer muy pocas veces al inicio de mi residencia. Se clava la vena femoral, se progresa el catéter hasta la vena cava inferior, se entra a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar. Todo esto es fácil de decir, pero cada curva hay que negociar y además el catéter cuando toca la pared interna del ventrículo puede desencadenar arritmias, ¿verdad? O sea, tiene un cierto riesgo. El método es súper eficaz, pero es bastante invasivo. Esto es resumido lo que les acabo de contar, ¿verdad? Se llega con el catéter hasta la arteria pulmonar principal y después se inyecta el contraste. Acá hay un catéter metido, no se ve bien, y se manda contraste a través del catéter y se ve que todas estas cañerías que representan las ramas de las dos arterias pulmonares, esta a la izquierda, esta a la derecha, están permeables. Sin embargo, en este paciente, cuya imagen está acá a la derecha, el catéter está metido en el tronco de la arteria pulmonar, se opacifica toda la red arterial del pulmón izquierdo y no se opacifica nada del pulmón derecho porque obviamente hay un émbolo obstruyendo la arteria pulmonar derecha. Puede no ser una obstrucción total de la arteria, en este caso el catéter fue dirigido a la arteria pulmonar derecha, la lobar superior está permeable, pero la lobar inferior está casi totalmente ocluida. En un caso igualmente de embolia pulmonar, la arteriografía es muy eficaz, pero es invasivo, es caro y hay poca disponibilidad y tiene riesgo, entonces prácticamente no se hace. En resumen, si hay una sospecha clínica de embolia pulmonar, hay que pedir un Doppler color. Si el Doppler es positivo para trombosis venosa profunda, esto es suficiente para el diagnóstico de embolia pulmonar y en principio, salvo excepciones, no se puede universalizar, pero en principio ya no hace falta hacer angiotac. Si el Doppler es negativo, nuestra primera opción es la angiotac para confirmar el diagnóstico y la radiografía simple no tiene valor. La angiografía y la gammagrafía se indican en condiciones excepcionales. Hoy se está empezando a usar la angiografía porque un tratamiento posible es desintegrar mecánicamente o con fibrinolíticos in situ el émbolo. O sea, uno va con el catéter hasta donde está el émbolo y libera fibrinolíticos o hay formas de romper mecánicamente el émbolo y eso hace que la angiografía haya ganado auge últimamente. Entrando a la insuficiencia cardíaca, las cardiopatías en general pueden ser congénitas o adquiridas. En ambos casos la evaluación reposa en dos estudios, en la radiografía simple de tórax y en la ecocardiografía. En situaciones particulares se puede recurrir a otros métodos. Medicina nuclear, la medicina nuclear es muy buena para evaluar perfusión miocárdica, o sea, para evaluar coronariopatía. Lo mismo que vimos en pulmones se hace, pero esperando la difusión cardíaca del fármaco. Y de esa manera ver si todo el corazón está perfundido o hay áreas que no están perfundidas y que hacen suponer presencia de enfermedad coronaria. Lo mismo trata de hacer el ECOS-3 o la ecocardiografía con prueba de esfuerzo. También el cateterismo cardíaco está indicado para descartar enfermedad coronaria. Y hay indicaciones cada vez más crecientes para la tomografía computada y la resonancia magnética nuclear. Y básicamente la tomografía computada se usa para evaluar arterias coronarias de manera mucho menos invasiva que el cateterismo
y la resonancia se usa para ver, la tomografía es competitiva con el cateterismo, la resonancia es competitiva con la medicina nuclear. La resonancia va a ver si hay áreas de miocardio que no están perfundidas o áreas de miocardio que se contraen mal y que puedan sugerir enfermedad, cardiopatía. Además, la resonancia hoy puede evaluar valvulopatías y funcionalidad cardíaca. O sea que en el futuro va a tener un papel cada vez mayor. En las cardiopatías adquiridas, si el evento más común es que falle el ventrículo izquierdo o ambos ventrículos, esto se llama insuficiencia cardíaca congestiva global. Si falla el ventrículo izquierdo o ambos, las imágenes van a tener un patrón similar. Se va a producir una hipertensión venosa pulmonar. Prácticamente todas las cardiopatías terminan conduciendo a este evento, a la hipertensión venosa pulmonar. Y aquí vamos a entender si el corazón falla, y sobre todo el lado izquierdo del corazón falla. Un ejemplo típico podría ser una insuficiencia de la válvula mitral. Si la válvula mitral no coapta bien, no cierra bien, un porcentaje de la sangre que el ventrículo eyecta hacia la aorta durante la sístole va a pasar a la aurícula izquierda de nuevo por reflujo, porque la válvula no cierra bien. Supongamos que ese porcentaje sea de 30%. Si el ventrículo tiene que eyectar 100 mililitros con cada sístole, 30% de esos 100 mililitros se van a volver hacia la aurícula. ¿Cómo el corazón compensa esto? Dilatando el ventrículo. Y al dilatar el ventrículo, supongamos hasta 130 ml, los 30 ml que van a pasar a la aurícula no van a afectar el gasto cardíaco, el gasto del ventrículo izquierdo. Pero esto hasta cierto punto. Va a llegar un momento en que se va a producir una falla, el ventrículo se va a dilatar y va a aumentar la presión y va a transmitir esa presión a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda en forma retrógrada la presión aumentada se va a transferir a las venas pulmonares, y esto es lo que se llama hipertensión venosa pulmonar. La falla del ventrículo derecho aislada es rara y casi siempre es secundaria, casi siempre, no siempre, pero casi siempre es secundaria a patología pulmonar. En la patología pulmonar vimos en la clase pasada el caso del enfisema. Cuando el pulmón se va destruyendo, todas esas áreas cierran sus arterias porque no sirven al intercambio gaseoso y se convierten en cañerías cerradas, y el ventrículo derecho se ve obligado a bombear contra estas cañerías parcialmente cerradas, y llega un punto en el que aumenta tanto la presión que el ventrículo falla. Esto es lo que se llama cor pulmonar, es consecuencia de una patología pulmonar. La cardiopatía más común es la cardiopatía que conduce por fallo izquierdo o global, que conduce a una hipertensión venosa pulmonar. En las cardiopatías adquiridas, la base del estudio es la radiografía y la ecocardiografía. Y en la radiografía lo que tenemos que determinar es, primero, ¿hay o no cardiomegalia? Y segundo, ¿hay o no signos de hipertensión venosa pulmonar? En caso de falla derecha, obviamente confirmar los signos de hipertensión arterial pulmonar. La evaluación de la anatomía cardíaca por radiografía se hace en incidencias de frente y de perfil. En la incidencia de frente hay que ver los arcos cardíacos, que son 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Y en la incidencia de perfil es muy útil ver el contorno posterior del corazón. Esta es una radiografía. La sombra cardíaca tiene 3 arcos derechos y 3 izquierdos. Hay un arco superior derecho, un arco medio derecho y un arco inferior derecho. Y en el lado izquierdo lo mismo, uno superior, uno medio y uno inferior. Acá están esquematizados en rojo los dos arcos superiores, el derecho y el izquierdo, en azul los arcos medios y en verde los arcos inferiores. El arco superior derecho corresponde a la vena cava superior, que se ve aquí. Esto que se ve aquí corresponde a esta sombra, que es la vena cava superior. El arco medio derecho corresponde
al borde derecho de la aorta ascendente, no siempre se ve. En esta imagen corresponde a este arco, no siempre se ve porque en la gente joven, en la gente joven la aorta se proyecta más al medio y no se logra ver su borde. Y el arco inferior derecho sí que es constante y corresponde a la aurícula derecha, que es esta estructura que está aquí. A la izquierda, el arco superior es el callado aórtico, el botón aórtico o callado aórtico, que mide hasta 35 milímetros como máximo desde el borde derecho de la tráquea hasta el borde del callado. El arco medio es corresponde a la arteria pulmonar, que es esta estructura que está aquí. La arteria pulmonar siempre es una línea recta o cóncava, excepto en mujeres adolescentes, que puede ser convexa. Y el arco inferior izquierdo corresponde al ventrículo izquierdo. En la incidencia lateral es importante ver el borde posterior del corazón, porque este es un signo de cardiomegalia, como veremos dentro de un rato. Esto es para que vean qué vamos a ver en las radiografías. Este es un corazón cortado en axial. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Si hacemos una incidencia de frente, el borde derecho del corazón va a corresponder a la aurícula derecha y el borde izquierdo va a corresponder al ventrículo izquierdo. Si hacemos una incidencia lateral, el borde anterior va a corresponder al ventrículo derecho y el borde posterior a la aurícula izquierda. Esto es lo que se ve acá. El borde derecho del corazón corresponde a la aurícula derecha. El borde izquierdo del corazón en la incidencia de frente corresponde al ventrículo izquierdo. En la incidencia lateral, este borde anterior del corazón corresponde al ventrículo derecho y este borde posterior corresponde a la aurícula izquierda. En la cardiopatía, lo primero que tiene que determinar la radiografía es ¿hay o no hay cardiomegalia? Esto se sabe midiendo el índice cardiotorácico en la incidencia de frente y en la incidencia de perfil viendo el borde posterior del corazón. Ya vimos cómo se mide el índice cardiotorácico. Se trazan dos líneas, una A que va del borde derecho al borde izquierdo del corazón y otra B que va del borde interno del emitoras derecho al borde interno del emitoras izquierdo en su máximo diámetro, que generalmente coincide con el borde inferior de los diafragmas. Esta línea A tiene que ser igual o inferior a la mitad de B, que es lo que se llama, se expresa de otra manera, el índice cardiotorácico es inferior a 0,5. El índice cardiotorácico inferior a 0,5 significa que esta línea A es menor a la mitad de B. Si esta línea A iguala o supera la mitad de B, estamos frente a una cardiomegalia. En la incidencia lateral, como les dije recién, es muy importante ver el borde posterior del corazón, que en condiciones normales se encuentra al menos 2 centímetros por delante de la columna dorsal, y en cualquier caso nunca tiene que contactar con la columna dorsal. Fíjese en lo que ocurre en una cardiomegalia: el borde posterior del corazón contacta e incluso supera en sentido posterior en la línea anterior de la columna dorsal, traduciendo una cardiomegalia en la incidencia de perfil. Luego de determinar si hay una cardiomegalia, tenemos que ver si hay o no signos de hipertensión venosa pulmonar. Vimos recién que todas las cardiopatías, prácticamente cuando se descompensan, conducen a una hipertensión venosa pulmonar. De nuevo les hago la composición. El paciente, el ventrículo izquierdo falla, no puede desagotar toda la sangre que le llega. Gran parte de la sangre se queda durante la sístole dentro del ventrículo. Esto hace que el ventrículo se dilate y que la presión dentro del ventrículo aumente. Esa presión se va a transmitir en forma retrógrada a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda en forma retrógrada a las venas pulmonares. Y va a aumentar la presión dentro de las venas pulmonares. A eso se llama hipertensión venosa pulmonar, y esa hipertensión venosa pulmonar va a tener signos radiológicos bastante evidentes. Entonces, la hipertensión venosa pulmonar, vamos a ver en el fallo cardíaco izquierdo global, va a dar
cardiomegalia en primer lugar, luego va a haber redistribución vascular hacia campos superiores. Esto significa que, contrariamente a lo normal es que los vasos de los lóbulos inferiores sean tengan un calibre mayor que los vasos, que las arterias de los lóbulos superiores. Cuando esto se invierte, se llama, cuando iguala, digamos, cuando los vasos de los lóbulos superiores igualan en calibre a los de los lóbulos inferiores, se llama redistribución vascular, y ocurre porque normalmente usamos las bases pulmonares para respirar. Cuando el corazón falla, empezamos a reclutar lóbulos superiores, y al reclutar lóbulos superiores, los vasos sanguíneos que van para ahí aumentan de calibre. Si la hipertensión venosa continúa, el líquido de las venas va a pasar al intersticio pulmonar, porque tienen tanta presión adentro que filtra líquido hacia el intersticio, y esto va a engrosar el intersticio y se va a manifestar por las líneas de Kerley. Y al mismo tiempo, cuando hay edema intersticial, hay líquido en la pleura. Va a aparecer derrame pleural. El derrame pleural en la insuficiencia cardíaca es bilateral generalmente, y si es unilateral es siempre derecho. Esto es importante porque si yo sospecho insuficiencia cardíaca y el paciente tiene derrame a la izquierda, pleural izquierdo, probablemente no sea una insuficiencia cardíaca. Y finalmente, si la presión sigue aumentando, hasta este estadio el paciente es relativamente pausintomático, tiene pocos síntomas y puede llevar una vida normal. Pero si el caso se sigue descompensando cada vez más, la presión va a aumentar y el líquido que está en el intersticio va a pasar del intersticio al alveolo, va a llenar los alveolos, y esto es lo que conocemos como edema pulmonar, alveolos llenos de líquido que no sirven para el intercambio y que van a conducir, por lo tanto, a una disnea muy, muy importante en reposo al paciente. Cuando la aurícula izquierda se dilata, obviamente, si el ventrículo se dilata y aumenta la presión y transmite esto a la aurícula también se va a dilatar, y vamos a ver como un doble contorno derecho. Vamos a ver ejemplo de lo que ocurre. Este es un ejemplo de cardiomegalia en un paciente que ya fue operado. No hay ningún signo de edema ni nada. El paciente tiene una prótesis valvular aórtica. Sigue con su cardiomegalia, pero el resto está relativamente bien. Este paciente tiene igualmente una cardiomegalia. El índice cardiotorácico, igual que la línea A, digamos, es claramente superior a la mitad de B. Esto es lo que se informa como un índice cardiotorácico superior a 0,5. Este paciente también tiene cardiomegalia, y si se fijan en los lóbulos superiores, tiene vasos sanguíneos cuyo calibre es al menos similar al calibre de los vasos de los lóbulos inferiores. Esto es lo que se conoce como redistribución vascular hacia campos superiores. Este paciente tiene una enorme cardiomegalia, tiene vasos de calibre importante en los lóbulos superiores, o sea, tiene redistribución, y tiene un doble contorno derecho. Este contorno derecho suplementario representa la aurícula izquierda dilatada. En este paciente cuyo contorno posterior supera igualmente el borde anterior de la columna dorsal. Al mismo tiempo va a aparecer derrame pleural y en la cisura, y vamos a ver las líneas de Kerley, que son finas líneas que se ven también aquí. Son líneas horizontales trazadas con la punta de un lápiz, perpendiculares a la pared, y que traducen líquido en el intersticio. Así se llaman líneas de Kerley. Acá hay tres pequeñas, acá hay otra, son líneas que traducen edema intersticial en este paciente que tiene cardiomegalia, redistribución vascular hacia campos superiores, líneas de Kerley y derrame pleural bilateral. Y este es el mismo paciente 2 días después. Luego del tratamiento, el corazón disminuyó de volumen, desapareció el derrame, la redistribución es menos notoria y no hay más líneas de Kerley. Si el paciente no mejora, no es tratado, esto va a evolucionar, se va a poner peor. Acá hay una cardiomegalia importante. Fíjense el tamaño de los ilios, el tamaño de los vasos de los lóbulos superiores, en una clara redistribución. Acá hay una línea de Kerley, 2 líneas de Kerley, 3 líneas de Kerley, 4.
De este lado hay otra línea de Kerley. Son líneas muy finitas, muy sutiles, pero que traducen edema intersticial. Si no se hace algo, el paciente va a entrar en edema pulmonar. Le va a ocurrir esto que le pasó a este paciente. Se ve como una neumonía bilateral, una condensación bilateral difusa. El paciente está grave, está intubado y en terapia intensiva. Este es otro caso de edema pulmonar. Algunos le llaman edemas en opacidad en ala de mariposa, porque suele ser periiliar bilateral y respeta la periferia de los pulmones. Unas palabras sobre la hipertensión arterial pulmonar. En la hipertensión arterial pulmonar falla el ventrículo derecho, pero falla porque en el pulmón está ocurriendo algo. Es una insuficiencia de presión. Cuando el corazón tiene una insuficiencia de volumen, por ejemplo, en una insuficiencia valvular, el problema es volumen, el problema es que el corazón no logra desagotar todo el volumen de sangre que le llega. En ese caso el corazón se dilata y va a aparecer como cardiomegalia. En este caso la hipertensión arterial pulmonar es un problema de presión. La presión contra la cual bombea el ventrículo derecho está aumentada. Entonces el ventrículo no se dilata, se hipertrofia para generar más fuerza. Y eso no se ve como cardiomegalia. No se ve. Por eso en la hipertensión arterial pulmonar el corazón tiene un calibre normal. Lo que sí ocurre es que los ilios están muy gruesos, con arterias periféricas amputadas porque están cerradas. El patrón es este, el corazón no está aumentado de tamaño, los ilios sí están gruesos y en la periferia hay pobre vascularización porque es un paciente enfisematoso. Acá se ve bien el enfisema del mismo paciente. Entonces en el enfisema se van cerrando todas las arterias periféricas y el paciente tiene, por aumento de la presión, un aumento calibre de las arterias pulmonares centrales. Este otro ejemplo, corazón pequeño, o sea, no de tamaño no aumentado, ilios enormes y pobre vascularización periférica en un caso típico de hipertensión arterial pulmonar que siempre o casi siempre es secundario a una patología pulmonar. En este caso enfisema, si usted ve en el espacio claro retroesternal, está claramente aumentado. En las cardiopatías congénitas, el objetivo de la radiografía no es hacer el diagnóstico etiológico, no es decir de qué se trata, porque ese diagnóstico repasa en la ecocardiografía. La radiografía lo que tiene que determinar es, ¿hay o no hay cardiomegalia? Y hay o no hay hiperflujo, porque la presencia de hiperflujo, si las arterias están muy dilatadas, esto implica que hay una comunicación entre el sistema derecho y el sistema izquierdo. Ustedes saben que la presión arterial sistémica es mucho mayor que la presión arterial, por lo tanto, si hay una comunicación, como puede ocurrir, por ejemplo, en una tetralogía de Fallot, la sangre va a pasar de la circulación izquierda a la derecha y va a llenar los vasos pulmonares que van a parecer muy gruesos. El primer punto es que en los niños la radiografía no se hace a 1,8 metros, sino se hace a 1 metro, por lo tanto el índice cardiotorácico se considera normal hasta 0,6. El corazón en los niños sale un poco más grande que en el adulto en las radiografías. Y aparte tenemos un problema suplementario que es el timo, y el timo tiene la misma densidad que el corazón y ensancha la silueta cardíaca. De hecho, cuando nosotros vemos un índice cardiotorácico aumentado, eso en realidad puede ser dos cosas: cardiomegalia o una falsa cardiomegalia. La falsa cardiomegalia puede estar dada, por ejemplo, por derrame pericárdico, el líquido en el pericardio, puede estar dada porque el paciente no inspiró lo suficiente, o porque el paciente es muy obeso, da lo mismo, no inspiró, o porque el paciente tiene timo, en el caso de un niño. Entonces este paciente tiene aparentemente un corazón grande, pero lo que vemos como corazón, aquí no sabemos, el borde derecho del corazón se distingue bien, pero el izquierdo no, porque esto que vemos a la izquierda es timo. Yo no sé hasta dónde llega el corazón, me es muy difícil determinar cómo es el índice cardiotorácico de este niño. Este mismo niño, 2 o 3 años después, tiene este corazón normal. Y para eso no tenemos que mirar, todos estos son casos de timo normal. Esta imagen superior izquierda era un bebé normal, y lo que parece un corazón enorme en realidad es timo.
Entonces en el niño miren siempre la incidencia lateral. En la incidencia lateral es súper útil. Miren si el borde posterior del corazón se proyecta adelante o no de la columna dorsal. Este paciente que parece tener un corazón enorme, en realidad lo que tenía era timo. El timo está adelante, no afecta al borde posterior del corazón, que está alejado de la columna dorsal. Esto es para mostrarle ejemplos de cardiopatía con hiperflujo. El paciente tiene una cardiomegalia, ya fue operado. Estos son hilos metálicos en el esternón, ya fue operado y los vasos sanguíneos están muy engrosados, traduciendo hiperflujo, o sea, una comunicación entre las cavidades derechas y las cavidades de izquierda en algún punto. Este es otro ejemplo de cardiopatía con hiperflujo, corazón muy aumentado de tamaño y vasos, fíjense lo que es este hilio muy engrosado, lo que traduce un aumento del flujo pulmonar. Sin embargo, estas son cardiopatías con hipoflujo, los pulmones están normalmente aireados, los vasos sanguíneos no están engrosados, por lo tanto el paciente tiene una cardiopatía porque el índice cardiotorácico está aumentado, pero no tiene comunicación derecha-izquierda. Por último, vamos a ver la patología aórtica, o por lo menos lo principal de la patología aórtica. Esta es una angiotac. Hasta hace unos 10 o 15 años se metían catéteres dentro de las arterias para poder verlas. Hoy esto revolucionó. Este estudio se hizo con contraste inyectando a través de una vena periférica del brazo. Este contraste va a circular por todo el cuerpo y cuando adquirimos las imágenes en tiempo correcto, en este caso cuando el contraste está en la aorta, podemos hacer reconstrucciones y obtener imágenes de este tipo. Esta no es una imagen de internet, esta es una imagen de las que se hace corrientemente aquí en Paraguay. La patología aórtica más común es la ateromatosis, sin duda, la presencia de ateromas en la aorta, pero las dos más significativas son el aneurisma y la disección. Vamos a empezar por la disección. En la disección consiste en una rotura de la capa íntima de la arteria, en este caso de la aorta. Entonces la sangre rompe la íntima y entra entre la íntima y la media. Va a separar la íntima de la media, y se van a crear dos luces dentro de la aorta, dos canales. Un canal verdadero y un canal falso que está entre la íntima y la media. Y más abajo va a volver a romper la íntima y va a volver a entrar al sistema normal. Pero en todo ese trayecto hay dos luces. El problema es que parte de la sangre pasa a una luz verdadera y no sirve para la perfusión. Para que ustedes puedan entender, es como que si la luz falsa ocupa el 50% de la arteria, es como que yo de golpe reduje 50% el diámetro de la aorta, porque esa luz falsa no sirve para circulación. Y este es uno de los grandes problemas de la disección, que la presión de perfusión distal disminuye. Las causas de la disección son básicamente dos: hipertensión arterial, no hay disección sin hipertensión, y debilidad de la pared. Y la debilidad de la pared está relacionada a tabaquismo, ateromatosis, ¿verdad? Hay dos tipos de disección tipo A y tipo B, que se diferencian de dónde empiezan en la aorta torácica. La disección tipo B es por suerte la más común. La rotura de la íntima ocurre distal a la emergencia de la subclavia izquierda. El callado aórtico da origen a tres arterias: el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Si la disección empieza distal a la subclavia izquierda, se llama tipo B. Si la disección empieza antes de la subclavia izquierda, basta que empiece aquí para que se llame A, aunque habitualmente la disección tipo A empieza en la raíz de la aorta y se extiende más o menos distalmente. Pero si empieza aquí, ya es disección tipo A. La disección tipo A es una urgencia quirúrgica, el paciente se tiene que operar porque el déficit de perfusión puede interesar. Estas tres arterias tienen ramas que van al encéfalo. El tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en subclavia y carótida primitiva derecha. Esta es la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda va a dar origen a la vertebral izquierda. Por lo tanto, las tres arterias tienen
compromiso potencial del encéfalo, y por otro lado, esta disección cuando se complica migra proximalmente, contrariamente a la disección tipo B. La disección tipo B migra distalmente. La tipo A puede migrar distalmente, pero también lo puede hacer proximalmente, y si lo hace, se va a romper a la altura de la válvula aórtica y el paciente va a tener una muerte súbita. Por eso estos pacientes tienen que ser operados de urgencia. El diagnóstico de la disección es relativamente fácil hoy con la angiotac y la angioresonancia. Antiguamente teníamos que hacer o arteriografía o ecocardiografía transesofágica. Acá tienen un ejemplo, una angiotac. Esta es una angiotac. Este es un corte a nivel del corazón. Está la raíz de la aorta y ustedes ya ven la íntima paseándose dentro de la luz aórtica. Hay una parte de la luz que tiene contraste con mayor opacidad, está la luz verdadera y está la luz falsa. Fíjense que la luz falsa predomina en calibre sobre la luz verdadera. Esta disección se va a extender al arco aórtico. El más opaca es la luz verdadera, menos opaca es la luz falsa, que no sirve. Desde la raíz aórtica la disección se extiende distalmente, no vemos el final de la disección. Pero obviamente, fíjense la reducción que tuvo el calibre de la aorta, porque esto nos sirve a efectos prácticos. Esta es una disección tipo A, que comienza en la raíz de la aorta. Esta, sin embargo, es una disección tipo B. La aorta está dilatada. Esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente. En la ascendente no hay flap, no hay íntima. En la descendente sí hay íntima disecada. Fíjense en esta reconstrucción, este es el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda, e inmediatamente distal nace la disección que se va a extender hacia abajo. En un caso de disección tipo B, la angioresonancia da imágenes similares. El método más difícil de hacer, es más lento, por lo tanto se prefiere la angiotac. La angiotac es preferible a la angioresonancia en estos casos. Este es un caso de disección tipo A. Ustedes ven la íntima separada de la pared, empezando ya desde la raíz aórtica. Y esta es una angioresonancia con una disección tipo B. La íntima se pasea dentro de la luz de la arteria, pero distal a la emergencia de la arteria subclavia. Acá están los tres troncos supraórticos. Esta es la arteriografía que muestra que la falsa luz se inicia distal a la subclavia. La ecocardiografía transesofágica también es buena para el diagnóstico. La segunda patología es el aneurisma. Se considera que la aorta es aneurismática cuando mide más de 4 centímetros en el tórax y cuando mide más de 3 centímetros en el abdomen. Estas son las medidas máximas. Una aorta torácica puede medir hasta 4 centímetros y la aorta abdominal puede medir hasta 3 centímetros. Por encima se considera aneurisma. Aunque hay una tendencia ahora a decir que como las arterias van dando ramas, lo normal es que se vaya afinando distalmente. Al alargar ramas, largan parte de su flujo, entonces se tienen que ir afinando y mucha gente usa valores relativos, o sea, un calibre mayor distal que proximal ya consideran aneurisma. Pero el concepto clásico sigue siendo 3 para el abdomen y 4 para el tórax. Los aneurismas se ven en la gran mayoría de los casos ateromatosos e hipertensos, son más frecuentes en la aorta infrarrenal y tienen indicación quirúrgica cuando alcanzan 5 centímetros en la aorta, en el tórax también, cuando alcanzan 5 centímetros o cuando crecen más de 1 centímetro en un año. El diagnóstico es fácil de hacer, se hace por ecografía inicialmente y se confirma por angiotac o angioresonancia, raramente por arteriografía. Esta es una aorta normal, es fácil de ver por ecografía, de calibre normal. Acá tiene una escala centimetrada, esto es 2 centímetros, esta aorta mide menos de 2 centímetros, tiene un calibre normal. Y esta, sin embargo, una aorta muy dilatada. Esta es la guía centimetrada, 3 centímetros, va de aquí hasta acá, esto supera los 3 centímetros, por lo tanto un aneurisma de aorta abdominal. El diagnóstico de aneurisma se puede hacer por ecografía, pero como el tratamiento puede ser quirúrgico, hay que hacer otro método, y ese otro método es hoy la angiotac. La angiotac es mejor que la angioresonancia, pasa lo mismo que en la disección, porque hay que tomar una serie de medidas para ver si se opera o se trata por vía endovascular, y esto se hace mucho mejor por la tomografía. Esto fue todo, muchas gracias.